Bien, como les decía, vamos a hacer una retroalimentación de lo que hemos visto en la parte de relaciones y vamos a aprender el camino a lo que vamos, ¿verdad? De dónde venimos, a dónde estamos y hacia dónde vamos. Digamos que es importante hacer eso. Los cortos aún no los he calificado, así es que todavía están pendientes esos por ahí. Siempre recordar a la hora de hacer el corto, bueno, recordar esto que es muy importante, vean, como les dije en un audio que creo que no todos lo escucharon antes del corto, es que si el corto terminaba a las, digamos, a las 11:50, ¿verdad? Su tiempo de realizar el corto. Y de 11:50 a 12:10, 20 minutos para escanear, subir, ¿verdad? Lo más tarde que ustedes podían enviarme el corto al WhatsApp era a las 12, ¿verdad? Eso era lo más tarde, a las 12, ¿verdad? Porque si ustedes en 5 minutos, ustedes escanean, ¿verdad? Y ustedes suben su documento, ¿verdad? O intentan subir el documento. Entonces a las 12, de 12 a 12:05, digamos, era lo más prudente decirme, mire, no puedo subir el corto, ahí se lo mando. O lo voy a seguir intentando, pero ya lo tiene usted. Entonces, pero de allí que me lo manden, digamos, después de las 12:10 o justamente a las 12:10 que no pueden subir su material, o después que me digan, mire, he tenido problemas o tuve problemas. Entonces, pudo haberme avisado antes. Entonces yo voy a tomar eso como que el corto lo terminó ya bastante a distiempo y entonces intentó subirlo hasta después. Entonces hay que tener en consideración todo eso, ¿verdad? Este, permítame un momento. Entonces, para las demás evaluaciones, igual tomar en cuenta eso, ¿verdad? Es muy importante. Es muy importante siempre respetar esos tiempos. Ya si luego digo que voy a dar un poquito más de tiempo, digamos, me voy a desplazar unos 5 minutos, así como creo que fue el examen, entonces el parcial. Entonces ahí pues ya no hay problema, ¿verdad? Así es que es eso, ¿verdad? Respetar un poco esos tiempos. Bien, vamos a dar el repaso, ¿verdad? De lo que hemos visto hasta ahora. Lo primero que nosotros comenzamos a ver fueron pares ordenados, ¿verdad? Comenzamos a ver pares ordenados y vimos una de las propiedades que es muy importante, que si dos pares ordenados son iguales, nosotros teníamos que, perdón, nosotros teníamos que sus componentes eran iguales, ¿verdad? Si dos pares ordenados son iguales, sus componentes son iguales. Entonces, eso es muy importante, fue las propiedades de las que más hablamos, fueron las propiedades de las que más hicimos ejemplos, ¿verdad? Hicimos problemas, desarrollamos problemas y permítanme, les voy a compartir un documento donde vamos a trabajar. Y vamos a ver qué hice. Ahí está. Y entonces era eso, ¿verdad? Los pares ordenados. Luego establecimos una relación que no dijimos que era relación, ¿verdad? En su momento dijimos, bueno, ese es un producto cartesiano, ¿verdad? Y entonces lo que hicimos es relacionar un elemento de un conjunto, ¿verdad? Es decir, tenemos dos conjuntos, ¿verdad? Y nosotros, el producto cartesiano de esos dos conjuntos era relacionar un elemento del primer conjunto con otro elemento del segundo conjunto y establecerlo mediante los pares ordenados. Entonces ahí adentraban los pares ordenados como elemento del producto cartesiano, ¿verdad? Entonces entraban ya como elementos.
Entonces, lo primero eran los pares ordenados, lo que vimos, ¿verdad? Y posteriormente vimos el producto cartesiano, ¿verdad? Cartesiano. En el producto cartesiano nosotros establecemos una serie de conjuntos y a partir de ahí encontramos el producto cartesiano de esos conjuntos y nos dimos cuenta de que el producto cartesiano de A con B era diferente de B con A, ¿verdad? Entonces nosotros tomamos como conjunto números, ¿verdad? Es decir, números enteros. Por ejemplo, el conjunto A, 1, 2, 3, el conjunto B puede ser ABC, ¿verdad? Entonces, nosotros cuando hicimos el producto cartesiano nos dimos cuenta de eso, de que no es lo mismo el producto cartesiano de A con B que el producto cartesiano de B con A. Y posteriormente, en clases siguientes, lo que hicimos fue graficarlos, ¿verdad? Los graficamos, los productos cartesianos, y nos dimos cuenta que sí, efectivamente no eran lo mismo. Ahora, más adelante, lo que hicimos fue, cuando ya teníamos bien claro que era un producto cartesiano, ¿verdad? Cuando nosotros teníamos un conjunto 1, 2, 3, ¿verdad? Otro conjunto 5, 6, 7, por decir algo. Nosotros esos conjuntos ya no lo hicimos así con elementos, ¿verdad? Entonces lo que hicimos fue hacerlo con intervalos, ¿verdad? Entonces teníamos el conjunto A, un intervalo de 0 a 1, por decir algo, un conjunto B, un intervalo de menos 3 a 2, ¿verdad? Y lo graficamos, ¿verdad? Y lo graficamos. Entonces, al graficarlo, nosotros nos dimos cuenta de que el producto cartesiano, pues ya era una región del plano, ¿verdad? Una región rectangular del plano. Entonces, esos productos cartesianos, cuando ya tenemos infinitos elementos en un conjunto, ¿verdad? Tenemos infinitos elementos en un conjunto, ya no lo podíamos representar por medio de pares ordenados, ¿verdad? E enlistarlos, ¿verdad? Ya no lo podíamos enlistar. Entonces, cuando tenemos conjuntos que son finitos, sí los podemos hacer, ¿verdad? Por ejemplo, el primer conjunto tenemos dos elementos y en un conjunto B tenemos 3 elementos, nosotros teníamos 6 pares ordenados en el producto cruz, ¿verdad? Entonces, pero cuando ya tenemos un intervalo, ¿verdad? Donde hay infinitos valores, ¿verdad? Infinitos números reales, y al hacer el producto cruz, pues ya no lo podemos hacer mediante pares ordenados. Entonces lo que hicimos fue irnos al plano cartesiano y ahí pues graficamos, ¿verdad? El producto cruz, ¿verdad? Y nos dimos cuenta de que pues eran rectángulos. Ahora, una parte muy importante es que dependiendo de la forma de los intervalos, así era la gráfica, ¿verdad? Si eran ambos intervalos incluían los extremos, ¿verdad? Intervalos cerrados, ambos, ¿verdad? A y B, entonces en el producto cartesiano, en la gráfica era una región que era que se tomaba el borde, ¿verdad? El borde contaba como producto cartesiano. Pero si eran dos intervalos abiertos, ¿verdad? Es decir, los extremos no se tomaban tanto en el intervalo A como en el intervalo de B. Entonces, en la región, es decir, el borde de toda la región, pues no se tomaba, ¿verdad? Y dependiendo de qué extremo de cada intervalo se tomara, entonces así iba a incluirse cierto lado de nuestra región, ¿verdad? Entonces eso lo vimos en las clases, ¿verdad? Eso lo vimos en las clases, estuvimos trabajando en GeoGebra, ¿verdad? Entonces, a partir de ahí, nosotros comenzamos a hablar de relación, ¿verdad? Comenzamos a hablar de relación. Y entonces decíamos que la relación era una regla de correspondencia, ¿verdad? Era una regla de correspondencia entre un conjunto A y un conjunto B, ¿verdad? Entonces comenzamos a trabajar esa regla de correspondencia y la podíamos representar mediante pares ordenados, ¿verdad? Donde el primer elemento correspondía a la primera componente de cada par ordenado correspondía al primer conjunto y la segunda al segundo conjunto. También trabajamos problemas de ese tipo y posteriormente, ¿verdad? Después de haber dado una definición de relación, bueno, si recordamos, estuvimos hablando de ciertas relaciones
en la vida diaria, ¿verdad? Y después dimos lo que es la definición de relación ya de manera matemática, ¿verdad? Ya de manera matemática. Entonces, cuando ya hicimos eso, ya el conjunto A lo definimos como un subconjunto de los números reales, ¿verdad? Un subconjunto de los números reales. Entonces, luego, ya el conjunto B, bueno, el conjunto A lo dijimos conjunto de partida, el conjunto B, conjunto de llegada, y también el conjunto B era un subconjunto de los números reales. ¿Verdad? Ya no podíamos tener un conjunto cualquiera. Ahora, específicamente A y B tenían que ser subconjunto de los números reales cuando hablamos de una relación en los reales, ¿verdad? Entonces estuvimos graficando, también aprendimos a graficar, ¿verdad? Aprendimos a establecer una relación en sus diferentes formas, ¿verdad? Ya sea en la forma verbal, en la forma algebraica, ¿verdad? En forma de tabla, ¿verdad? Ya sea una tabla vertical o una tabla horizontal, vimos eso, e incluso está eso en un video, ¿verdad? Está eso en un video. Y también aprendimos que a partir de la forma algebraica y la forma de tabla, nosotros podíamos expresar una relación de manera gráfica, ¿verdad? Y también lo hicimos, ¿verdad? Lo que hacíamos era encontrar los pares ordenados que satisfacían esa relación, ¿verdad? Y íbamos al plano y en el plano graficábamos, ¿verdad? Entonces, hicimos eso, ¿verdad? Hicimos eso. Y después nos metimos a la parte de las relaciones, que son relaciones lineales, ¿verdad? Relaciones lineales. Estuvimos hablando de gráfica de relaciones con dos variables, ¿verdad? Entonces, estuvimos graficando ese tipo de relaciones, que prácticamente son líneas rectas. Analizamos bastante, bueno, dos ejemplos, ¿verdad? Y luego pues vimos las posiciones, si la recta era vertical, qué representación algebraica tenía, si la recta era horizontal, qué representación gráfica tenía. Entonces todo eso lo hemos venido haciendo, ¿verdad? Entonces, y como siempre digo, ustedes tienen que tener ahí su cuadernito a la mano, ir copiando, ir tomando apuntes de todo lo que hacemos y de lo que vamos comentando, ¿verdad? Porque eso es muy importante. Aunque sabemos que eso está quedando grabado, ¿verdad? En el momento que ustedes puedan y tengan tiempo, pues igual pueden revisar el material. Pero siempre es bueno que ustedes vayan llevando sus apuntes. Bien, entonces estábamos en ese punto de las distintas representaciones de una relación lineal, ¿verdad? Entonces, ahora lo que nos corresponde hablar, ¿verdad? Eso es como una retroalimentación, ¿verdad? Parte de la retroalimentación que quiero hacer, porque luego pues les voy a también compartir un material en donde también quiero hacer énfasis en la simbolización que ese material tiene. Bueno, estábamos entonces con diferentes formas de escribir una recta y estábamos pendiente con dos de ellas, ¿verdad? Que era la forma punto pendiente y era la forma pendiente y ordenada al origen. Esa era la otra, bueno, creo que esa forma también fue es la última que mencioné. Entonces, falta eso, ¿verdad? Entonces eso es lo que vamos a hacer ahora y vamos también rumbo a estudiar las cónicas, ¿verdad? Vamos rumbo a estudiar las cónicas en tema de relaciones, ¿verdad? En tema de la unidad número 2, lo que nos faltaría es eso, ¿verdad? Estudiar las cónicas, ¿verdad? Sabemos que algunas cónicas van a ser funciones, porque la unidad número 3 ya habla sobre funciones. Entonces vamos a ver cuándo una relación es una función, ¿verdad? Porque no todas las relaciones son funciones, ¿verdad? Una función sí es una relación, pero no toda relación es una función. Entonces, la definición de función la vamos a dar cuando ya entremos al tema número
digo a la unidad número 3, y a ese rumbo vamos, ¿verdad? Ya cuando estemos en ese punto de las funciones ya habremos estudiado algunas funciones, cuando ya nos vamos a dar cuenta de que algunas relaciones que nosotros hemos graficado, visto antes, estudiado, son también funciones, ¿verdad? Bueno, entonces, no sé si hay preguntas hasta lo que acabo de mencionar. Bien, vamos a continuar entonces. Yo les voy a compartir en Schoology, igual al grupo, ¿verdad? En Schoology lo comparto porque pues es nuestra plataforma, digamos, formal. En el grupo pues lo comparto para las personas que no puedan ingresar a Schoology, digamos, tener ahí el material, digamos, ya bastante a la mano. Muchas veces no sabemos a dónde está ese material o alguna información, entonces, o algún enlace, entonces por eso también lo comparto en Schoology, porque allí pues en las carpetas correspondientes pues van a encontrar los materiales, ¿verdad? Entonces en la carpeta correspondiente a esta semana les he también colocado el enlace del video que les acabo de enviar, ¿verdad? Que es la grabación de la clase del martes. Entonces a partir de la clase del martes viene el siguiente corto, ¿verdad? Esta semana no vamos a hacer ningún corto, ¿verdad? Esta semana no vamos a hacer ningún corto y lo haríamos hasta la otra semana. Yo les voy a decir el jueves en qué semana, el qué día de la otra semana vamos a hacer el siguiente corto, ¿verdad? Yo el jueves menciono eso y como repito, viene de lo que vimos en la clase del martes, ¿verdad? Porque hasta la clase del lunes entró el corto que pasó. Este material que les voy a compartir tiene sobre pares ordenados, tiene sobre producto cartesiano, tiene sobre las relaciones. Prácticamente el material se centra en relación, pero antes de la relación define todo lo que nosotros ya hemos visto en todo ese tiempo, ¿verdad? De la unidad número 2. Así es que les voy a compartir ese material para que tengan material para estudiar, ¿verdad? No se le va a ser muy difícil entenderlo porque ya hemos visto todo eso, ¿verdad? Lo único que va a ser un poco, digamos, complicadito es la notación. Pero para la notación, por eso quería hacer una retroalimentación un poco sobre las distintas representaciones de un conjunto, ¿verdad? Voy a hacer esa retroalimentación ahorita y pues se los voy a compartir, ¿verdad? También voy a compartir otros materiales que tienen que ver con lo que hemos estado analizando de las distintas representaciones de la recta. Creo que hay un material que me hace falta compartírselo. Entonces también en esta misma carpeta se los voy a anexar. Bien, distintas representaciones de los conjuntos en ese material. Algunos pues no los habíamos mencionado, como por ejemplo, si yo tengo el conjunto A, ¿verdad? Si yo tengo el conjunto A como los X que pertenecen, vamos a ver, los X que pertenecen a los naturales, ¿verdad? Vamos a ver, vamos a copiar los números naturales, ¿verdad? Los X que pertenecen a los naturales y este símbolo significa tal que, ¿verdad? Este símbolo significa tal que. Entonces aquí digo, bueno, este es un elemento X que pertenece a los naturales, es decir, puede ser 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, bueno, ya conocemos el conjunto de los números naturales y 1, ¿verdad? Tal que, eso significa la pleca significa tal que, ¿verdad? En matemática. Eh, Vamos a ver acá. Tal que Sx es menor o igual, digo, mayor o igual que 1 y menor o igual que 5. Esa es una forma de representar una, un conjunto, ¿verdad? Esa es una forma de representar un conjunto. Otro conjunto, ¿verdad? Perdón, ahí. Vamos a ver. Aquí pasó algo. Vamos a ver otra vez. Estos serían los números naturales.
y acá sería tal que vamos a ver. Aquí, bueno, bueno, tal que x está entre, vamos a ver, tal que x está entre 1 y 5, ¿verdad? Otro conjunto que puedo tener, ¿verdad? Por ejemplo, si quiero encontrar cierta relación, ¿verdad? Un conjunto B, tal que X pertenezca a Z, ¿verdad? X pertenece a Z, es decir, los números enteros, pues sabemos que son los positivos, los números naturales y sus negativos, ¿verdad? Entonces, tal que X pertenezca a Z, ¿verdad? Bueno, X pertenezca a Z, perdón. Vamos a escribir acá el símbolo de pertenencia. Aquí está. Y vamos a escribir tal que sz está entre menos 4. Vamos a ver. Tal que sz está entre menos 4. Sigo teniendo el mismo problema. Permítanme. Aquí. Ahí está. Entre menos 4 y 0, ¿verdad? Entonces, sz está entre menos 4 y 0. Entonces, esa es una forma de representar conjuntos, ¿verdad? Esa es una forma de representar conjuntos. Entonces, nosotros los representamos no de esta manera, sino que los representamos, bueno, así, ¿verdad? ¿Cuáles son los elementos que cumplen esta condición, ¿verdad? Los elementos naturales, los números naturales que cumplen esta condición. Dice que x es menor o igual que 1. Entonces tenemos que 1 es un número que cumple, 2 también, 3 también, 4 y 5. Nosotros así representamos nuestro conjunto, ¿verdad? Pero esto es una forma diferente de representar el conjunto A. Ahora el conjunto B de la misma manera, ¿verdad? El conjunto B de la misma manera nosotros lo representamos de esta manera, ¿verdad? Bueno, acá voy a borrar esto. Esto sería tal que, ¿verdad? Los representamos de esta manera. Los x que pertenecen a z, tal que x está entre menos 4 y 0, incluyendo a 4 e incluyendo a 0, ¿verdad? Entonces los representamos como menos 4, ¿verdad? Menos 4, menos 3, menos 2, ¿verdad? Menos 1 y 0, ¿verdad? Entonces nosotros lo representamos de esta manera. Ahora, esta notación nos sirve bastante, esta que está acá, porque acá pues ya podemos decir tal que x pertenezca a los números reales y damos una condición, siempre, ¿verdad? Entonces cuando x ya pertenece a los números reales y damos una condición, pues nosotros ya no lo podemos representar de esta manera, ¿verdad? Es decir, esta representación de un conjunto es una representación más general, ¿verdad? Es una representación más general. En este caso, cuando x pertenece a z, cuando x pertenezca a los naturales, entonces sí podemos hacerlo de esta manera, ¿verdad? Entonces, imagínense que de estos dos conjuntos a nosotros nos estén pidiendo una cierta relación. Y también voy a escribir esta relación porque es otra forma de escribir una relación. Entonces acá R, que sería de relación, y tenemos, recordemos que las relaciones están formadas por pares ordenados, ¿verdad? X, Y, donde X decíamos en su momento que era la variable independiente y era variable dependiente, ¿verdad? Entonces X el primer conjunto, Y en el segundo conjunto, ¿verdad? Entonces acá todos los pares que cumplan, bueno, la relación va a estar conformada por esos pares ordenados donde este par ordenado a dónde va a pertenecer, a dónde pertenece. Bueno, este par ordenado pertenece al producto cruz,
¿verdad? El producto cruz de A con B, ¿verdad? Entonces ese par ordenado pertenece a ese producto cruz. Tal que, ¿verdad? Bueno, en vez de poner la pleca ahora voy a poner este que creo que no me va a generar problema, ¿verdad? Tal que y es igual a x menos 4, ¿verdad? A x menos 4. Entonces, esta es una relación, ¿verdad? Es una regla de correspondencia. ¿Cuál es la regla de correspondencia? Y igual a x menos 4. Y entonces, este par ordenado, vean que justamente tiene que pertenecer al producto cruz de A con B, ¿verdad? Y tiene que haber esta relación entre el primer elemento y el segundo elemento. Ahora, esta relación, ¿cómo nosotros la representaríamos? ¿Verdad? ¿Cómo representaríamos esta relación? Vamos a ver, ¿cuáles son los valores que cumplen, los pares ordenados que cumplen esta relación? Entonces, ya sabemos que A tiene los elementos 1, 2, 3, 4 y 5, B tiene los elementos menos 4, menos 3, menos 2, menos 1 y 0, ¿verdad? Entonces, si sustituimos un valor de X acá, tiene que ser, para X, tiene que ser un elemento del conjunto A, por ejemplo, 1, ¿verdad? Y evaluamos, ¿verdad? Lo que decíamos en su momento. Nosotros evaluamos. Bueno, si X es 1, ¿cuánto va a valer Y? Es decir, ¿cuánto va a valer el valor en el conjunto de llegada? En este caso el conjunto de llegada es B. Entonces si X es 1, entonces Y vale menos 3, ¿verdad? Y menos 3 sí pertenece al conjunto B, entonces lo escribimos, ¿verdad? Entonces otro elemento en esta relación es 2, ¿verdad? 2 en el conjunto de partida, ¿verdad? Que está aquí, ¿verdad? ¿Y cuál sería el elemento del conjunto de llegada? Bueno, evaluamos, ¿verdad? 2 menos 4, eso sería menos 2, ¿verdad? Y así sucesivamente, es decir, así todos los que cumplan, todos los pares ordenados que estén en el producto cruz. Entonces, una relación, vean que eso es muy importante, una relación es un subconjunto del producto cruz de ambos elementos, ¿verdad? Un subconjunto del producto cruz de ambos elementos. Y eso concuerda para cualquier conjunto que nosotros tengamos de los números reales, ¿verdad? Entonces, bueno, para terminar la relación, pues voy a escribir los otros, ¿verdad? Sería el 3, ahora el 3, vamos a ver, 3 menos 4, eso es menos 1, ¿verdad? Y vamos a ver el siguiente, que sería 4, 4 menos 4, eso es 0, ¿verdad? 4 menos 4, eso es 0. Vamos a ver, si no se me ha quedado ninguno, no, ¿verdad? El 5, vamos a ver, si evaluamos 5 acá, lleva a ser 1, ¿verdad? Pero acá en B no hay 1. Así que nuestra relación solo sería esto, ¿verdad? Solo sería esto. Porque vean que, como se ha definido, X, Y tiene que pertenecer al producto cruz de A con B. Y el par ordenado 5,1, ¿verdad? El que cumple esta relación, 5,1, no está en el producto cruz de A con B. Por lo tanto, ese par ordenado no va a estar en la relación. Entonces eso es muy importante, ¿verdad? Es decir, acá 5, pues no podemos tener un par ordenado que tenga como primera componente 5, ¿verdad? Porque nos quedaría 5,1 respetando esta relación. Y ese elemento no está, ¿verdad? Bien, ¿qué otra cosa? Bueno, si tienen preguntas, igual hagan, ¿verdad? Vean, acabo de decir de que las relaciones son su conjunto del producto cruz, ¿verdad? De estos dos elementos. Ahora, en este caso, estos dos conjuntos tienen conjunto finito. Entonces lo podemos representar por pares ordenados, ¿verdad? Es decir, acá pues tenemos esta relación con cuatro elementos. Y lo podemos graficar en el plano. Y un punto en el plano, o 2 puntos, 3 puntos, 4 puntos, los que sean, es un conjunto del plano, ¿verdad? Entonces, cuando nosotros graficamos una línea recta, ¿verdad? En el plano, entonces estamos tomando como el conjunto A y el conjunto B
todos los reales, ¿verdad? Y lo que estamos haciendo es graficando un conjunto del el plano cartesiano, ¿verdad? El plano cartesiano. Ahora, que no nos extrañe que el conjunto A y B también sean los mismos, ¿verdad? Porque también pueden ser los mismos. Entonces estaríamos teniendo un subconjunto del producto cruz de A con A, ¿verdad? Entonces eso también dentro de la definición, no hay ningún problema, de que el conjunto de partida y el conjunto de llegada sea el mismo. Y cuando nosotros graficamos en el plano cartesiano, lo que estamos haciendo es eso, ¿verdad? Es decir, x, y tal que este pertenezcan a R cruz R, ¿verdad? Entonces, estamos diciendo de que el producto, el conjunto de partida y el conjunto de llegada pues son los mismos, ¿verdad? Y pues así como hay un elemento de acá que no lo podemos relacionar con un elemento de B dado esta relación, pues así nos vamos a dar cuenta que en el plano cartesiano el conjunto de partida no necesariamente va a ser todo R, pero es un conjunto de R, y el conjunto de llegada pues va a ser igual. Eso va a depender de la forma que tenga nuestra relación o de la naturaleza de nuestra relación, y eso nos vamos a dar cuenta cuando ya estemos graficando lo que son las secciones cónicas, ¿verdad? Por ejemplo, una parábola, ¿verdad? Ya hemos visto cómo es la ecuación de una parábola. Entonces, no se involucra todos los reales, ¿verdad? Entonces, depende de la forma, ya sea el conjunto de llegada o el conjunto de partida, va a ser un subconjunto de los números reales, ¿verdad? Entonces eso es muy importante. Y hacia eso vamos. Entonces quería representar y hablar de esto porque esta es la notación que tiene el material que les voy a compartir, ¿verdad? Entonces una representación que no la hemos visto de una relación, ¿verdad? Que es de esta forma. Y una representación que tampoco habíamos visto para los conjuntos, ¿verdad? Nosotros solo habíamos escrito el conjunto A y escribíamos el ejemplo, pero no lo escribíamos de esta forma. Entonces también de esta forma es válido y es un poco más general, ¿verdad? Bien, vamos a ver lo siguiente. Continuando con lo que teníamos en la última clase, ¿verdad? Es que la forma estándar de una recta, pues la teníamos como ax más by igual a c, ¿verdad? Esa es la forma estándar, ¿verdad? De una recta, ¿verdad? Forma estándar de una recta. Entonces, esto que no se nos olvide, ¿verdad? Forma estándar de una recta ax más by igual a c. Bien, en esa clase, que creo que fue la clase del martes, ¿verdad? También hablamos sobre la pendiente, ¿verdad? También hablamos sobre la pendiente. Y estuvimos analizando las distintas formas de la pendiente en una recta, ¿verdad? En una recta. Entonces vamos a también hacer un poco de retroalimentación de eso. Y otra cosa que estuvimos analizando es la forma pendiente intercepto, ¿verdad? De la recta, ¿verdad? La forma que teníamos que era y igual a, voy a escribir A, ¿verdad? AX más B, ¿verdad? Este sería la forma pendiente intersecto, ¿verdad? Yo lo dije mal y luego lo corregí en un audio después de la clase, ¿verdad? Pendiente intersecto. ¿Por qué pendiente? Porque nos dimos cuenta de que el coeficiente de la variable x, cuando nosotros tenemos una ecuación lineal, ¿verdad? Con dos variables de esta forma, es la pendiente, ¿verdad? Es la pendiente. Entonces, cada vez que nosotros veamos una ecuación de esta forma, ¿verdad? De esta forma,
en donde podemos ver que, digamos, la variable y siempre va a estar despejada, ¿verdad? Ese sería, si nos están pidiendo, digamos, la pendiente de la ecuación, pues entonces nosotros ya sabemos que es el coeficiente de la variable x, ¿verdad? Y si nos piden que la grafiquemos, pues ya sabemos cómo graficar, ¿verdad? En este caso, también decíamos una forma fácil de graficar una ecuación. Hacíamos 0 una de las variables y nosotros veíamos los intersectos, ¿verdad? Por ejemplo, y lo podemos hacer acá. Vean, si decimos que x es igual a 0, ¿verdad? Si decimos que x es igual a 0, entonces, ¿cuánto va a valer y? Y va a valer b, ¿verdad? Porque a por 0 es 0, entonces y va a valer b. Así es que un punto de intersección de esta recta, ¿verdad? Con un eje sería, en este caso con el eje y, sería 0, b, ¿verdad? 0, b. Ese sería el punto de intersección de esta recta con el eje y, ¿verdad? Entonces es fácil, ¿verdad? Ahora decimos si y es igual a 0, ¿verdad? Si y es igual a 0, otra forma de encontrar otro punto por donde pasa la recta, ¿verdad? Si y es igual a 0, si y es igual a 0, tengo que despejar x, ¿verdad? ¿Cuánto me quedaría x? Me quedaría, paso el b que tiene signo positivo a este lado con signo negativo y el a multiplica, lo pasa a dividir, ¿verdad? Eso ya no es problemita para ustedes, ¿verdad? Es una ecuación bastante sencilla, es decir, 0 igual a x más b. Entonces el punto que me quedaría sería eso sería x igual a menos b sobre a, ¿verdad? X igual a menos b sobre a, ¿verdad? Y eso sería coma, ¿verdad? Coma 0. Entonces un punto de intersección, el punto de intersección serían dos puntos de intersección con los ejes sería esto, el 0, b y el menos b sobre a, 0, ¿verdad? Y graficamos, ¿verdad? Sencillo, ¿verdad? Ahora, también decíamos que era importante graficar 3 puntos, ¿verdad? Pero si nosotros pues ya tenemos, digamos, práctica, ya somos seguros de lo que estamos haciendo, pues para la gráfica de una recta solamente necesitamos 2 puntos, ¿verdad? Y lo más recomendable es hacer ceros ambas variables y encontrar puntos de intersecciones con los ejes, ¿verdad? Entonces, la ecuación de esta recta van a pasar por estos puntos, ¿verdad? Va a pasar por estos puntos. Ahora, una ecuación, digamos, esta es en general, ¿verdad? Esta es una ecuación general. No sabemos quién es A, no sabemos quién es B. Pero, pues ya casi sustituimos cualquier valor en A y B acá, pues ya lo podemos sustituir acá y encontramos específicamente los puntos de los intersectos en los ejes, ¿verdad? Eso también lo comentamos en la clase. Y otra cosa de que hablamos que de la pendiente fue cómo determinamos la pendiente de la recta que pasa por 2 puntos. Entonces, supongamos que tenemos 2 puntos, ¿verdad? 2 puntos por donde pasa una recta, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, x1, ese sería, digamos, x1 y s1, uno de los puntos, ¿verdad? Y y Q, ¿verdad? Digamos P y Q, en donde Q tiene coordenadas x sub 2, y sub 2. Entonces vean, estos son, digamos, puntos cualesquiera, ¿verdad? Son dos puntos cualesquiera en el plano en donde pasa una recta, ¿verdad? Recordemos que por 2 puntos pasa una única recta, ¿verdad? Entonces, ¿cómo determinamos nosotros la pendiente? ¿O qué es la pendiente? Bueno, la pendiente, que también lo vimos en una clase, fue la división del cambio vertical, ¿verdad? Del cambio vertical
que sería la elevación, ¿verdad? Que se le denomina elevación, y el cambio horizontal, que se le denomina desplazamiento de una recta, ¿verdad? Entonces, bueno, eso es la pendiente, ¿verdad? La división entre el cambio vertical y el cambio horizontal. Entonces, el cambio vertical se da con y sub 2 y y sub 1, ¿verdad? Es decir, la diferencia entre y sub 2 y y sub 1 es el cambio vertical, y cambio horizontal es la diferencia entre x sub 2 y x sub 1. Entonces, la pendiente está definida como m igual a y sub 2, ¿verdad? Y sub 2, vamos a escribir así, y sub 2 menos y sub 1, ¿verdad? Y sub 2 menos y sub 1, y x entre x sub 2 menos x sub 1, ¿verdad? Entonces, así está definida la pendiente de una recta que pasa por estos dos puntos, ¿verdad? Entonces, si ya tenemos estos dos puntos ya con valores en específico, sustituimos y encontramos la pendiente de la recta, ¿verdad? Entonces, decíamos también, vamos a ver, les voy a compartir este GeoGebra. Decíamos también que, por ejemplo, lo que estoy diciendo, ¿verdad? Tengo una recta, y la pendiente pues se da como el cociente entre el desplazamiento vertical, que es este, y el desplazamiento horizontal, que es este, ¿verdad? Desplazamiento vertical es la elevación, y la horizontal es el desplazamiento, ¿verdad? Eso es lo que estamos diciendo. Y este punto, ¿verdad? Este punto que está acá, decíamos que tenía coordenadas, ¿verdad? Decíamos que teníamos coordenadas x sub 1, bueno, ese sería el x sub 2, y sub 2, ¿verdad? Esas serían las coordenadas de este punto, y las coordenadas de este punto, ¿verdad? Bueno, que este era el punto P, ¿verdad? Vamos a escribir el nombre, x sub 1, y sub 1, ¿verdad? Esas eran las coordenadas de este punto. Entonces, eso era lo que estaba hablando, ¿verdad? Entonces, que la pendiente era el cociente, ¿verdad? Este era el punto Q, ¿verdad? Este era el punto Q. Bien, entonces las coordenadas del cociente, ¿verdad? Este punto que está acá, tiene, voy a escribirlo acá. Allí olvidémonos de las coordenadas que tiene ahorita, porque pues obviamente está en un punto que son específicos, ¿verdad? Pero yo les he puesto x1, digo x sub 2, y sub 2, x sub 1, y sub 1. Este punto que está acá, ¿verdad? Cuando yo trazo la vertical y la horizontal y veo ese punto de intersección, este punto va a tener coordenadas x sub 2, ¿verdad? X sub 2, bueno, le voy a llamar si quieren punto R. X sub 2, coma, y sub 1, ¿verdad? Y sub 1. Esas son las coordenadas de este punto, ¿verdad? Estas son las coordenadas de este punto. Entonces, x sub 2, porque vean, estamos hablando de esta horizontal, ¿verdad? De esta vertical, x sub 2, ¿verdad? Y y sub 1, pues estamos hablando de la horizontal, ¿verdad? Entonces, estas son las coordenadas de este punto. Entonces, la diferencia entre estos dos puntos, ¿verdad? Es y sub 2 menos y sub 1, es decir, esta longitud, la distancia del punto A, del punto Q al punto R, pues es y sub 2 menos y sub 1, ¿verdad? Y la distancia del punto P al punto R es x sub 2 menos x sub 1. Entonces, y el cociente, ¿verdad? Es decir, la división entre el cambio vertical y el cambio horizontal, es decir, la elevación y el desplazamiento, esa es la pendiente, ¿verdad? Esa es la pendiente. Entonces, es lo que hemos definido, en el documento, en el documento Word, ¿verdad? Eso es lo que hemos definido. Ahora, pendiente positiva, ¿verdad? De una recta es
cuando nosotros tenemos la recta de esta forma, ¿verdad? De esta forma, esta es la pendiente positiva. Permítame, voy a borrar esto y lo voy a hacer de diferente manera para que me quede mejor. Bueno, solo denme chance un ratito, vamos a ver cómo lo hacemos. Voy a hacer esto y para que se mueva de manera correcta, ¿verdad? Para que se mueva de manera correcta voy a hacer esto y ya van a ver cómo funciona. Bien, ahora voy a ocultar las líneas que me sirvieron para pues crear acá el triángulo que es rectángulo, ¿verdad? Entonces esta sería, ahí está, esta sería siempre, digamos, una pendiente positiva, ¿verdad? Pero cuando ya pasa de la línea vertical a la línea de la línea de acá, de la línea vertical hacia este lado, entonces acá tiene una pendiente negativa, ¿verdad? Pero es por la misma definición, ¿verdad? Pero es por la misma definición. Por ejemplo, acá podemos notar que este punto, ¿verdad? La distancia desde x sub 2 a menos x sub 1 es positivo, ¿verdad? Es decir, la diferencia x sub 2 menos x sub 1 es positivo. ¿Por qué? Porque x sub 2 está al lado derecho de x sub 1, ¿verdad? Y de la misma forma, x sub 2, y sub 2 menos y sub 1 es positiva. ¿Por qué? Porque y sub 2 es mayor que y sub 1, ¿verdad? También lo podemos ver de esa forma, ¿verdad? Y sub 2 es mayor que y sub 1. Pero ya si lo tenemos de este lado, ¿verdad? Ya si lo tenemos de este lado, el punto Q y luego el punto R acá y el punto P que sigue siendo la fórmula no va a cambiar, la fórmula es la misma. La fórmula es la misma. Y sub 2 menos y sub 1, x sub 2 menos x sub 1. Ahora, y sub 2 menos y sub 1 va a seguir siendo positivo, ¿verdad? Y sub 2 menos y sub 1 va a seguir siendo positivo. Pero x sub 2 menos x sub 1, ese va a ser negativo, ¿verdad? Ese va a ser negativo. Porque x sub 2 es menor que x sub 1, a pesar de que en este caso pues lo podemos ver que están en el cuadrante, en el segundo cuadrante, ¿verdad? Ambas x son negativas, pero esta diferencia de x sub 2 menos x sub 1 va a ser negativo. Entonces yo voy a estar dividiendo un valor positivo entre un valor negativo, el resultado va a ser negativo, ¿verdad? Entonces, por eso la pendiente de esta recta, o sea, de esta forma, es negativa, ¿verdad? Y cuando está así, de esta forma, es positiva, ¿verdad? Esta es la forma de una, digamos, esta es la ecuación de una recta con pendiente, digo, la forma de una recta con pendiente positiva, ¿verdad? Y acá, pues, es la forma de una recta con pendiente negativa, ¿verdad? Entonces, eso hay que tenerlo claro. Entonces, la fórmula, como repito, no va a cambiar. Es y sub 2 menos y sub 1, x sub 2 menos x sub 1, la que ya hemos mencionado. Bien, hablamos también de pendientes rectas, verticales y horizontales, ¿verdad? Entonces, imagínense, por ejemplo, en este caso, vean, la pendiente es la división entre la longitud de ese segmento y la longitud de ese segmento. Lo podemos ver de esa forma. Entonces, entre la diferencia, ¿verdad? Entonces, ahora, si yo tengo una recta que es horizontal, vean la elevación, porque esta es elevación y este es desplazamiento, ¿verdad? Vean esta parte que es elevación, cómo va cambiando y a medida se va haciendo más pequeña hasta hacerse 0, ¿verdad? Es decir, no hay elevación, y sub 2 es igual a y sub 1, ¿verdad? Si y sub 2 y y sub 1 son iguales, la resta tiene que ser 0.
0 entre algo, eso es 0. Entonces, la pendiente de una recta horizontal es 0, ¿verdad? Es 0. Y acá lo acabamos de ver, ¿verdad? Acá lo acabamos de ver. A medida que yo voy a medida que la recta se va haciendo va cambiando a hacerse horizontal, ¿verdad? Entonces, llega un punto cuando ya es horizontal que la distancia entre y sub 2 y y sub 1 es 0, es decir, el punto coincide. Vea que acá los puntos coincidieron. Y esto ya en una recta que es horizontal, ¿verdad? Entonces, eso es importante, ¿verdad? Eso es importante. Bien, ahora qué pasa cuando la recta es vertical. Vean ahora el que se va haciendo cada vez más pequeño, va siendo cada vez 0, digamos, se va acercando más 0 es la diferencia entre estos dos puntos, ¿verdad? Es decir, la longitud de este segmentito cada vez se va haciendo, va tendiendo a 0, ¿verdad? Entonces, es decir, cuando la recta es vertical, estos dos puntos van a coincidir, ¿verdad? Van a coincidir. Entonces, por ejemplo, acá, coincidieron esos dos puntos, quiere decir que x sub 2 es igual a x sub 1, ¿verdad? Y cuando eso sucede, x sub 2 menos x sub 1 es 0, pero eso lo tenemos en el denominador de la pendiente, ¿verdad? Entonces, la división entre 0 no existe, por lo tanto, esta recta que es vertical, ¿verdad? No tiene pendiente, no tiene pendiente. Entonces, eso es importante, ¿verdad? Hacer diferentes formas de la pendiente en sus diferentes posiciones. De ahí, la pendiente puede ser negativa, puede ser positiva, puede ser 0 y puede tener una recta puede tener pendiente indefinida, ¿verdad? Eso es muy importante. Así es que hay que tener en cuenta eso. Digamos, eso era algo de lo que íbamos a ver ahora, lo que es la pendiente y también mencionamos algo de relación implícita y relación explícita. Yo creo que lo mencioné en un video. La relación implícita es cuando no está despejada ninguna variable, ¿verdad? Muchas veces vamos a tener relaciones implícitas, ¿verdad? Entonces nosotros vamos a tener que despejar una variable para luego graficarla, ¿verdad? Para luego graficarla. Entonces vamos a tener relaciones implícitas, ¿verdad? No hay ninguna variable despejada. Relaciones explícitas o una relación explícita es cuando una variable ya está despejada. Y usualmente la variable despejada es la variable y, ¿verdad? Usualmente la variable despejada es la variable y. Entonces, eso son cosas que no hay que perder de vista. Y ya que estamos acá, la ecuación de una, bueno, si queremos lo hacemos en el documento Word, creo que se nos va a ser más fácil. La ecuación de una recta, ¿verdad? Eso ya decíamos que era la ecuación de la recta, esta que tenemos acá, es la ecuación la ecuación pendiente intercepto, ¿verdad? Pendiente intercepto, ¿verdad? Esta es la ecuación pendiente intercepto. Luego, otra forma de ecuación de una recta es ecuación punto pendiente, ¿verdad? Es la ecuación punto pendiente. Esta ecuación tiene la siguiente forma. Y menos 10 sub 1, ¿verdad? Igual a m, ¿verdad? Que sería la pendiente, ¿verdad? M la pendiente por x menos x sub 1, ¿verdad? Vean, m es la pendiente. Aquí vamos a poner que m es la pendiente y el x, digamos, bueno, vamos a poner así, y x sub 1, y sub 1 es el punto, ¿verdad? Es el punto por donde pasa la recta. Porque recordemos,
recordemos una cosa, por un punto en el plano, pasan infinitas rectas por un punto. Pero la ecuación de una recta que pase por ese punto y que tenga una pendiente en específico va a ser única, ¿verdad? Va a ser única. Es decir, yo puedo tener un punto y les puedo decir, bueno, determínenme la ecuación que tiene pendiente tal y que pase por este punto. Entonces ustedes van a tener que, bueno, si tiene pendiente tal, sustituyen esa pendiente y van a ocupar la ecuación punto pendiente, ¿verdad? La ecuación punto pendiente. Ustedes ya van a tener el punto por donde va a pasar la recta y van a tener la pendiente, ¿verdad? Van a tener la pendiente. Entonces eso es muy importante, ¿verdad? La ecuación punto pendiente de esta forma, ¿verdad? Por ejemplo, hagamos un ejemplo sencillo acá. Ejemplo, puede ser, escriba la ecuación de la recta que tiene pendiente ¿cuánto? Por ejemplo, pendiente menos 2, ¿verdad? Que tiene pendiente menos 2 y pasa, por el punto. Vamos a ver qué punto. Aquí vamos a hacer un punto que sería 1,3. Ahí está. Escribo la ecuación de la recta que pasa por este punto y que tiene pendiente menos 2. Bueno, entonces ustedes en la solución vean que es importante siempre escribir, digamos, de lo que estamos haciendo. No necesariamente van a comenzar a escribir la fórmula, sino que ustedes pueden escribir utilizando, ¿verdad? Utilizando la ecuación de la recta, ¿verdad? Punto pendiente, tenemos. Esto es parte de la solución, entonces ya utilizan la ecuación de la recta punto pendiente, que es y menos 10u1 igual a m por x menos xu1. Vean, vean la fórmula, y la fórmula tiene dos signos menos acá, que es menos de fórmula, eso es muy importante, no olvidar los signos menos de fórmula, ¿verdad? En este caso tenemos, esta sería la ecuación, tenemos que m, ¿verdad? Que m es igual a menos 2, ¿verdad? Que m es igual a menos 2 y el punto, ¿verdad? Y el punto es el siguiente, ¿verdad? El punto es el siguiente. Vamos a ver, permítanme. Aquí. El punto es el siguiente. Es 1, ¿verdad? Es 1,3, ¿verdad? Es decir, x1 es 1 y y1 es 3, ¿verdad? Entonces, por lo tanto, ¿verdad? Por lo tanto, tenemos, ¿verdad? Y ya sustituimos, ¿verdad? Y ya sustituimos. Entonces, vean un ejemplo bastante sencillo, la solución, digamos, explicada, ¿verdad? Y sustituimos el punto. En este caso, y menos, y es 1, ¿cuánto es? Es 3, ¿verdad? Y es 1 es 3, vean, es 3. Igual, m, ¿cuánto es? Bueno, m es menos 2. Abrimos paréntesis, x menos x1. ¿Cuánto es x1? Es 1. Ahora, si acá tuviese un signo negativo, vean, acá ya tenemos la ecuación, ¿verdad? Y bueno, acá lo que podemos hacer es, digamos, reescribir su ecuación, ¿verdad? No dejarlo de esa forma, sino que reescribirla en su forma, punto intersecto, ¿verdad? Digo pendiente e intersecto, ¿verdad? Podemos escribirla de esa forma. Forma pendiente intersecto. Por ejemplo, nos queda menos 2x y acá nos queda menos por menos da más. 2 por 1, 2, ¿verdad? 2 más 3 sería 5, ¿verdad? Este pasaría a sumar. Entonces 2 más 3, 5. Entonces ahí tenemos ya la ecuación de la recta, ¿verdad? Ahora supongamos que acá hubiese un número, digamos, tuviese menos 3,
menos 3. Ah, bueno, entonces aquí ya sería menos 3, o sea que sería y más 3, ¿verdad? Entonces ahí hay que tener cuidado con los signos. Bien, entonces esta era la ecuación de la recta, bueno, cómo construir o escribir la ecuación de una recta eh, donde nosotros nos dan un punto y nos dan una pendiente, ¿verdad? Nos dan un punto y nos dan una pendiente. Ahora, nosotros ya sabemos los pasos para despejar una variable, ¿verdad? Ya sabemos si algo multiplica, pasa a dividir, si algo divide, pasa a multiplicar, si suma, resta, si resta, suma, todo eso, ¿verdad? También pueda que en algún problema se pida que nosotros escribamos, pasemos de una ecuación de forma estándar a una ecuación punto pendiente, ¿verdad? A una ecuación punto pendiente. Pero ustedes me pueden decir, una ecuación estándar no conozco un punto de la ecuación, ¿verdad? En una ecuación estándar, ¿cuál sería la pendiente? ¿Verdad? Entonces, pasar de una ecuación estándar a una ecuación punto pendiente, pues no está tan difícil, porque si yo tengo la ecuación estándar, yo sustituyo un punto para un valor para x, encuentro un valor para y. Allí estoy yo encontrando un punto en donde pasa la recta, ¿verdad? Entonces ya tengo el punto, solo me falta la pendiente. Entonces, si no encuentro otra forma de encontrar la pendiente, pues ubico dos puntos en la recta y a partir de ahí yo encuentro la pendiente y entonces yo tengo dos puntos, tengo la pendiente, pues puedo tomar cualquiera de los dos puntos y construyo la ecuación punto pendiente, ¿verdad? Entonces, eso es muy importante. Bien, bueno, acá para no confundirse, esta es la ecuación, este punto pendiente de la recta que tiene pendiente menos 2 y que pasa por el punto 1,3. Esta es la ecuación, ya sería pendiente intersecto, ¿verdad? Entonces, hay que tener claro eso. Bien, entonces, vamos a dejar esto hasta acá, ¿verdad? Voy a compartir en este tiempito que queda, ¿verdad? Antes de las 12, voy a compartir el material en plataforma, se lo voy a compartir en el grupo y comiencen a revisar, ¿verdad? El material que les dije que era de las relaciones y el material que corresponde a esta parte. Voy a resolver algunos ejemplos en particular de este tema, ¿verdad? Y los voy a subir o se les va a quedar a ustedes como material audiovisual, ¿verdad? Ese material ustedes lo pueden revisar o no lo pueden revisar, no hay ningún problema. Y igual, yo creo que, bueno, hago ese tipo de contenido porque creo que es más específico, es más directo y es menos tiempo, ¿verdad? Porque por lo menos esta clase, pues yo creo que la clase va a durar como, bueno, ha durado como una hora, ¿verdad? Entonces, ustedes bien pueden revisar esta clase o bien pueden revisar el material audiovisual, ¿verdad? Dependiendo de lo que ustedes quieran. Entonces, bueno, revisar la clase es revisar todo, ¿verdad? Tampoco digo que eso no sea importante, por eso lo grabo, porque si hay algunas personas que no han podido entrar a la clase del día de ahora, pues igual lo pueden revisar después y pueden ponerse al tanto de lo que hemos visto ahora, de lo que hemos hablado, de la retroalimentación que hemos dado. Entonces, cosa que no se hace cuando nosotros vamos a las clases presenciales, ¿verdad? Entonces, eso es importante. Así es que, bien, si hago material audiovisual, yo se los comparto, yo les digo, miren, ahí hice este material para que ustedes lo revisen. Así es que llegaríamos hasta aquí, sin antes pues, ver si no hay ningún interrogante de ustedes, ¿verdad? Entonces, si hay alguna pregunta, si hay alguna pregunta, pueden hacerla, ¿verdad? Bien. Bien, por lo visto, no hay ninguna pregunta, eso está muy bien.
porque pues indica que se ha entendido lo que hemos estado hablando, ¿verdad? ¿Se ha entendido o los he dejado perdido a todos? Pero quisiera pensar de que todo está bien, ¿verdad? Así es, Sí se dígame, entendió. dígame. ¿Hola? Que le digo que sí se entendió. Ah, perfecto, gracias. Gracias. Vaya, entonces, igual, si hay una pregunta, ustedes la pueden hacer, no hay ningún problema. Yo desde el principio, desde que comenzamos las clases, les dije que igual me consideraran como un compañero más, ¿verdad? Y así pues perdemos ese miedo a hacer alguna pregunta y perdemos ese miedo a preguntar. A lo mejor pueda... ¿Podría explicar de nuevo cómo encontró el 5? El 5 perfecto. Todavía le estoy compartiendo el PDF, ¿verdad? Digo, el documento Word. Sí. Bueno, sí, sí, creo que todavía estamos con el documento Word. Vean. Bien, acá lo que hicimos fue un despeje, ¿verdad? Y igual a menos 3. Perdón, este es Y minúscula. Y acá lo que hicimos es multiplicar el menos 2 por x y el menos 2 por el menos 1, ¿verdad? Menos 2 por x sería menos 2x. Menos por menos da más y 2 por 1 2, ¿verdad? Entonces ahí tenemos ya esa ecuación y lo que hacemos acá es y menos 3 más 3, ¿verdad? Sume 3 al lado izquierdo, voy a sumar 3 al lado derecho, ¿verdad? Más 2 más 3, ¿verdad? Acá pues se elimina el 3, ¿verdad? Se elimina el 3, menos 3 más 3, eso es 0, entonces solo me queda y igual a menos 2x, ¿verdad? Y acá pues me queda 2 más 3, entonces me queda más 5. Entonces de ahí resultó el 5 que había sacado acá. Bien, entonces, perfecto. No sé si hay alguna otra pregunta. Yo tengo una duda, Lee. Dígame. Cuando dijo de que podría pedir que pasemos de una ecuación estándar a una con punto pendiente, ¿se podría sustituir nada más la variable con cero, ambas variables con cero, para encontrar los dos puntos y luego encontrar la pendiente? Sí, sí puede hacer eso. Y creo que sería lo más fácil, el camino más fácil al no tener otro Sí, camino. Ujú. Sí puede hacer eso. bueno, gracias, Lee. Bueno, bien, sí pueden hacer eso. Vean, es decir, hay otros caminos, ¿verdad? Pueden haber otros caminos. A lo mejor quizás un camino un poco más fácil. Ya vamos a ver, voy a ver si resuelvo algún ejercicio parecido y voy a ver si encuentro un camino más fácil. Pero de alguna forma nosotros podemos ocupar lo que ya conocemos y darle solución al problema, ¿verdad? Y un camino es ese, ¿verdad? Un camino es ese. Y como yo les decía en su momento, hay caminos que nos van a resultar más fácil, otros más largos, otros medio largos, medio fácil. Entonces, la cosa es darle solución al problema utilizando las herramientas que ya tenemos y haciendo procesos correctos, ¿verdad? Si hacemos eso, vamos a llegar a la misma solución todo, ¿verdad? Entonces, bien, ¿alguna otra pregunta? ¿Algo que no haya quedado claro? ¿Alguna duda? Entonces, ajá, Lick, dígame. yo tenía una duda, pero es un poquito atrás de la clase porque tuve problemas de internet, me desconecté y cuando me reconecté ya no sabía qué había pasado. Era con los pares ordenados y el producto cartesiano, cuando estaba haciendo los pares de B por A, de que tal que B por A fuera igual a los reales, donde estaba el menos 4 para los valores de B. Ujú. No sé si... Vaya, entonces yo me perdí ahí porque y me gustaría, si lo pudiera volver a explicar, un repaso, porque me quedé ahí. Vaya, en este caso yo estaba mencionando de que esta es una forma diferente de, digamos, de representar un conjunto, ¿verdad? En este caso decía x igual a los naturales, donde el x está entre 1 y 5. Ya sabemos cuáles son los valores que están entre 1 y 5, ¿verdad? Más los números naturales, es decir, 1, 2, 3, 4 y 5. Entonces nosotros en los ejemplos anteriores que habíamos resuelto en las clases anteriores, solo habíamos escrito, digamos, los elementos
1, 2, 3, 4, 5, cualquier otro conjunto finito, ¿verdad? Así lo habíamos definido para A y como tanto para B, ¿verdad? Esta es otra forma de definir un conjunto, ¿verdad? Esta es otra forma de definir un conjunto. Entonces, por ejemplo, el B es X en Z, ¿verdad? X en Z, ya sabemos cuáles son los números enteros, de tal forma que el X está entre menos 4 y 0, ¿verdad? Entre menos 4 y 0, pues tenemos todos estos enteros, ¿verdad? Incluyendo al menos 4 e incluyendo al 0. ¿Por qué? Porque dice menor o igual y mayor o igual, ¿verdad? Ahora, acá mencioné de que hay otra forma, es otra forma de representar una relación, ¿verdad? Que ya sabemos que una relación, cuando tenemos conjuntos, dos conjuntos, una relación es un conjunto de los pares del producto cartesiano de esos dos conjuntos, ¿verdad? Recordemos que el producto cartesiano, su naturaleza es el primer elemento, bueno, los elementos del producto cartesiano o los, digamos, los elementos del producto cartesiano son pares ordenados, ¿verdad? Esos son los elementos del producto cartesiano. Esos pares ordenados, la primera componente corresponde al primer conjunto, la segunda componente corresponde al segundo conjunto, ¿verdad? Eso es así, eso es así. Y mencioné pues aquella relación de que existe de que, bueno, aquella propiedad de que existe de que el producto cruz de A con B es diferente al producto cruz de B con a no ser, esto es muy importante, de que ambos conjuntos sean el mismo. Si ambos conjuntos es el mismo, entonces A cruz B es igual a B cruz A, solamente en ese caso, pero de manera general eso no es cierto. Ahora, esta es una forma diferente de representar una relación que es X, Y, ¿verdad? Una relación es un subconjunto del producto cruz, ¿verdad? Entonces tiene esta forma, ¿verdad? Pares ordenados, tal que la primera variable corresponde a A, segunda variable corresponde a B, pero tiene que cumplir esta relación, por eso le llama relación, tiene que cumplir esta relación, que Y tiene que ser igual a X menos 4, ¿verdad? Donde Y es un elemento, ¿verdad? Acá está representado, ¿verdad? Es un elemento del conjunto B y X es un elemento del conjunto A, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, ya sabemos cuáles son los números, los elementos del conjunto A, los elementos del conjunto B y evaluamos, ¿verdad? Por ejemplo, para X igual a 1, acá, ¿cuánto vale Y? Y vale menos 3, entonces el menos 3 está en el conjunto B, entonces por lo tanto yo pongo acá en la relación este par ordenado, que es 1, menos 3. Si X es igual a 2, que es un elemento que está en el primer conjunto, pues entonces yo lo que hago es X igual a 2, 2 menos 4 es menos 2. Entonces menos 2 también está en el conjunto B, ¿verdad? Aquí está. Entonces pongo menos 2, 2, menos 2. 3 también está en el conjunto A y 3 menos 4 es menos 1. Menos 1 está en el conjunto B, entonces escribo 3 menos 4. Y el último, que es 4, que está en el conjunto A, 4 menos 4, 0. 0 está en el conjunto B y le escribo 4, 0. Pero el último número acá del conjunto A, que es 5, si yo evalúo 5 acá, me queda 5 menos 4, eso es 1. Pero 1 no está en el conjunto B. Así que el par ordenado 5,1 no está en el producto cruz de A con B. Y como no está en el producto cruz de A con B, yo no lo puedo poner en esta relación, ¿verdad? Porque 1 no está en el conjunto en el conjunto B, ¿verdad? Entonces, como la relación es un conjunto del producto cruz de ambos conjuntos, ¿verdad? Entonces solamente estos pares ordenados yo tendría en la relación, ¿verdad? Ahora esto lo podemos hacer, digamos, para otros conjuntos y exactamente el mismo razonamiento es el que se tiene que aplicar, ¿verdad? No sé si quedó resuelto la duda que tenía, José. Sí, Likia. Ah, bueno, perfecto. Bien, no sé si hay alguna otra pregunta. Vean, como les digo eso, siempre, ¿verdad? No tengan miedo de preguntar, aquí pues preguntamos y no importa cómo sea la pregunta, pues a algunos nos puede parecer fácil, a otros les puede parecer difícil, pues acá nadie nos va a decir nada, ¿verdad? Y todos estamos aprendiendo.
aquí créanme que todos estamos aprendiendo. Entonces, en ese sentido, creo que la pregunta pues no va a generar ningún problema, ¿verdad? Y por más sencilla que ustedes consideren que sea una pregunta, es siempre importante resolver esa duda, ¿verdad? A lo mejor algunos 2, 3 compañeros también van a tener la misma duda, ¿verdad? Entonces, si alguien pregunta, pues ayudamos a que también se aclaren las cosas para los demás compañeros. Entonces, como repito, todos estamos aprendiendo y cualquier duda que tengan, pues tienen que resolverla, ¿verdad? Así es que, bueno, no sé si hay alguna otra pregunta. Bien, no hay preguntas, entonces llegaríamos hasta acá. Yo les comparto la documentación en los diferentes medios y ustedes pueden revisar los ejercicios, ¿verdad? Así que, bueno, pasen feliz día.